¿La ven bien? Perfectamente. Okay, bueno, muchas gracias por esa presentación, un placer, es realmente un honor poder estar en la tarde de hoy compartiendo con toda la comunidad de Latinoamérica y compartiendo un poquito, ¿verdad?, de lo que sé, de lo que hago día a día, ¿ok? Como mencionaron anteriormente, voy a estar hablando hoy sobre lo que es intestino neurogénico, lo que yo, en mi opinión, pienso que todo profesional de la salud debe conocer, ya sea un médico, un enfermero, un terapista, un estudiante, o inclusive, ¿verdad?, no necesariamente un médico en el campo de la rehabilitación, sino un médico en la práctica general. Los objetivos: vamos a discutir brevemente la anatomía y la inervación de los intestinos a modo general, definir lo que es intestino neurogénico y la importancia de este en estos pacientes, discutir los diferentes tipos de intestino neurogénico, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de lesión, discutir en qué consiste, ¿verdad?, lo que ya conocemos como un programa intestinal y cuál es el programa intestinal más indicado para cada tipo de intestino neurogénico. Empezando hablando un poquito sobre la inervación del tracto digestivo, hay cuatro sistemas nerviosos en el cuerpo, ¿verdad?, que contribuyen. Empezando por el sistema autonómico, que sabemos que se divide en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. También el sistema nervioso somático, ¿verdad?, que es el que controla en la mayor parte del cuerpo, pues, lo que es el sistema musculoesqueletal voluntario. Y por último, el sistema nervioso entérico, que es intrínseco, ¿verdad?, del sistema gastrointestinal. Hablando un poco más sobre el sistema autonómico, específicamente el sistema parasimpático, la función de este es aumentar la peristalsis, estimular las secreciones, relajar los esfínteres y aumentar la motilidad intestinal. Todo esto lo hace a través de los nervios pélvicos esplánicos que se originan en la parte sacral baja desde los segmentos S2 a S4. Y específicamente esta área inerva el tercio distal del colon transverso, de ahí en adelante, ¿verdad?, hasta lo que es el sigmoideo y el recto. Prácticamente el sistema parasimpático es el que se encarga de la digestión, sobre todo cuando uno está en descanso, ¿verdad?, la digestión. Por otro lado, el sistema simpático, su función es lo contrario del parasimpático, disminuye la peristalsis, inhibe las secreciones, contrae los esfínteres y disminuye la motilidad intestinal. Esto lo hace a través de la función de los nervios hipogástricos superiores e inferiores, que mayormente, ¿verdad?, el sistema simpático lo conocemos como el sistema toracolumbar, porque los segmentos se encuentran, por lo menos en el sistema digestivo, en los segmentos de T9 a T12 y T12 a L3. Todo el sistema digestivo bajo. Por otro lado, yo hablo un poquito rápido, Meli, así que me puedes dar un cue de si voy muy rápido. Es mi naturaleza. El sistema nervioso entérico, ¿verdad?, que es el que había mencionado anteriormente, que es intrínseco del intestino, solamente se encuentra en el sistema intestinal. Es el que se encarga de coordinar la mayoría de los movimientos de la pared colónica, con la función de mezclar todo ese contenido y avanzar ese contenido fecal a lo largo del colon, ¿verdad?, hasta que llega a su expulsión. Este sistema entérico se compone de dos plexos principales y me disculpa si tengo el nombre en inglés, honestamente no pude encontrar el nombre en español, no sé si lo conocen por otro nombre, pero estos son el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. El plexo de Auerbach, antes de mencionar esto, pues quiero enseñarles un diagrama, ¿verdad?, en qué consiste la pared del colon, la pared de nuestro intestino bajo, intestino grueso. Tiene tres capas principales que me gustaría mencionar. No sé si ustedes ven la punta de mi mouse, pero la capa más externa es lo que se conoce como la capa serosa. En el medio está lo que se conoce como la capa muscular, que es la parte del intestino que se encarga de esa peristalsis. Tiene dos capas, una longitudinal y una circular. La circular está más adentro en el colon, la longitudinal es un poco más externa. Y entonces tiene la capa más interna, que es la capa mucosa, ¿verdad?, que es donde entonces ocurren todas las secreciones a nivel más interno en el colon. Así que volviendo un poquito atrás, como mencioné, hay dos plexos. El plexo Auerbach es ese plexo, es esa parte del sistema entérico que se encarga de la función motora. Este plexo está localizado entre las capas musculares que les mencioné, tanto la longitudinal como la circular, y recibe impulsos tanto del sistema simpático como parasimpático. Como mencioné, pues es ese control motor de la peristalsis a nivel del colon. El otro plexo es el plexo de Meissner, ¿verdad?, que la función es más secretomotora.
transmite información sobre respuestas sensoriales y motoras hacia el plexo de Auerbach, y de ahí pues a los ganglios prevertebrales y a la médula espinal. Y pues esta es la principal inervación del colon, es a través del plexo de Meissner. La inervación somática, que como le hablé, es la inervación que va a lo que llama el sistema más musculoesqueletal, la parte del tracto digestivo que compone los esfínteres externos. Es a través del nervio pudendo. Este nervio se origina en los niveles sacrales bajos también, de S2 a S4. Y como mencioné, su inervación, su función principalmente es controlar el músculo esqueletal que se encuentra en el esfínter anal externo. Es importante cuando hablamos de manejo de intestino neurogénico o de poder conocerlo, ¿verdad? ¿Qué tipo de intestino neurogénico? Tenemos que hablar de ciertos reflejos que ocurren naturalmente en el colon, ¿verdad? Y hay tres principales que me gustaría mencionar, hay unos cuantos más, pero estos tres son los que pienso que más debemos conocer, debemos saber identificar si están presentes y son los más que contribuyen, ¿verdad? Al momento de manejar estos pacientes. El primero es el reflejo rectocólico. Prácticamente es una peristalsis colónica que ocurre en respuesta a una estimulación, ya sea química o mecánica, en el recto y en el canal anal. Esta es la base, ¿verdad?, de lo que es la estimulación digital o la estimulación dactilar, y la base detrás del uso de supositorios cuando hablamos de un programa intestinal. Prácticamente esa estimulación, como mencioné, ya sea química o mecánica en el recto, provoca una peristalsis a nivel del colon para propulsar, ¿verdad?, las heces fecales. El segundo reflejo que pienso que es importante es el reflejo gastrocolónico, ¿verdad? Este es el reflejo que es provocado por la alimentación. Uno come y eso provoca que los intestinos se muevan. Este reflejo puede no estar presente, ¿verdad? Hay individuos que lo tienen más activo que otros, hay individuos que van al baño, ¿verdad?, frecuentemente cada vez que comen. Y este reflejo está mediado por señales neurales a través del sistema, ¿verdad?, colinérgico, parasimpático, también respuestas hormonales, ¿verdad?, por distintas hormonas que controlan nuestra digestión. Y el tercero es el reflejo intramural colocolónico, ¿verdad? Este lo tenemos todo el mundo, es esa tendencia inherente que tiene el intestino a producir peristalsis en dirección hacia el ano, ¿verdad? Eso está controlado, ¿verdad?, por los plexos entéricos. Por eso es que no sé si ustedes alguna vez han estado expuestos a sala de operaciones, pero el colon, tú puedes sacar un pedazo del colon, ponerlo encima de una mesa y el colon se sigue, la peristalsis ocurre, y es a través de este reflejo intramural colocolónico, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, producido por el plexo entérico. Así que, ¿qué es el intestino neurogénico en términos de definición? ¿Verdad? Para tener una idea clara, es una condición médica, ¿verdad?, se trata, causada por una lesión a la médula espinal que afecta al sistema nervioso del colon y de esta manera interfiere con el proceso natural del cuerpo para poder almacenar y poder eliminar los desperdicios sólidos. Al tener una lesión en la médula espinal, pues entonces esto causa, ¿verdad? Esto interfiere con estos procesos, ya que se bloquean los mensajes de distintas partes del intestino desde y hacia el cerebro, ¿verdad? Desde y hacia la médula espinal. Y la manera, ¿verdad?, en que se interfieren estos procesos, pues depende de dónde, a nivel de la médula, es que ocurre la lesión. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Así que, ¿qué ocurre cuando hay un intestino neurogénico? Pues hay una inhabilidad para sentir la urgencia de defecar. Hay una inhabilidad de evacuar el contenido del intestino voluntariamente, puede ser completa o incompletamente. Hay una inhabilidad de evacuar, ¿verdad?, el intestino completo, disculpen la repetición. Hay una peristalsis incompleta, los intestinos se mueven mucho más lento de lo que se moverían, ¿verdad?, en personas que no tienen intestino neurogénico. Y se mueve menos y se mueve más lento, menos frecuente, más lento. Hay un impacto físico, emocional y social, ¿verdad?, detrás del intestino neurogénico, por eso es importante reconocerlo y tratarlo y lograr un programa intestinal adecuado. Así que tipos de intestino, ¿verdad? Hay dos tipos de intestino neurogénico, dependiendo de dónde ocurre la lesión. La manera en que los categorizamos es el intestino neurogénico que es refléxico y el que es irrefléxico. Cuando hablamos de un intestino refléxico, hay gente que lo llama como un intestino espástico, en realidad es un intestino reflexivo, reflexivo, o sea, donde los reflejos están presentes, los reflejos que mencioné anteriormente. Y esto ocurre cuando hay una lesión a nivel de neurona motora superior, cuando hablamos del cordón específicamente, esto es aquella lesión que ocurre a nivel superior o por encima de lo que es el conus medular. Por el otro lado está
el intestino neurogénico que es irreflexivo o flácido, por decirlo así, aquel donde hay ausencia de reflejo. Esto es cuando ocurre una lesión a nivel de la neurona motora inferior, ¿verdad? O aquellas lesiones que ocurren por debajo del nivel del cono. Hablando un poquito más específico sobre los distintos tipos de intestino neurogénico, voy a empezar hablando un poco sobre el reflexivo, aquel que ocurre por encima del nivel del cono, ¿verdad? Donde tenemos las neuronas motoras superiores. Y en este tipo de intestino lo que ocurre es una pérdida del control voluntario sobre los reflejos de defecación sacrales. Y esto puede resultar, como mencioné, por lesiones que están arriba del cono medular. Y es importante saber, ¿verdad? Poder identificar que los reflejos sacrales están intactos. Y más adelante, ¿verdad? Tengo una plantilla que nos ayuda a ver cómo nosotros podemos evaluar si los reflejos sacrales están intactos. En este tipo de intestino, el individuo tiene o el paciente tiene un esfínter anal externo que está espástico, ¿verdad? Este esfínter anal es músculo estriado, así es que asociado a lesiones como lo que conocemos como lesiones de motora superior, pues está la espasticidad, así que el esfínter anal no es la excepción, vas a tener un esfínter anal espástico. Así que estos pacientes tienen un poco más de facilidad de mantener continencia entre medio de cada programa intestinal mediante esto. Porque ese esfínter anal se mantiene tenso, contraído, ¿verdad? Entre medio de las defecaciones. Por otro lado, el tipo de intestino neurogénico irreflexivo, ¿verdad? Que es donde no hay presencia de esos reflejos sacrales. Tenemos la principal diferencia es que no tenemos esa ventaja, ¿verdad? Del reflejo que mencioné anteriormente, que es el reflejo rectocolónico, donde con una estimulación mecánica o una estimulación química del recto y del canal anal se puede lograr una peristalsis del colon. Al no haber ese reflejo, pues esta es la mayor diferencia. Aparte de eso, tienes un esfínter anal que está relajado, un esfínter que se mantiene abierto. Así que estos pacientes, por ende, están más a riesgo, son más propensos de tener episodios de incontinencia más frecuentes, ¿verdad? O se les hace más difícil mantener continencia total entre medio de defecación y defecación. Sin embargo, a pesar de esto, se pueden manejar, ¿verdad? Y los pacientes se logra mantener una continencia y se logra un vaciado efectivo intestinal más frecuente. Y la diferencia, ¿verdad? Que la voy a mencionar un poquito más adelante, pues en estos casos sí requiere una remoción manual de las heces fecales para lograr esa continencia. Así que el programa intestinal, me ha escuchado usar ese tema. ¿En qué consiste un programa intestinal? Pues es un plan para poder recuperar el control sobre la función intestinal después de una lesión a la médula espinal. Y esto abarca varios aspectos de la vida, no es simplemente, ¿verdad? No es simplemente unos medicamentos y un programa. Esto, ¿verdad? Abarca varios aspectos. La dieta y el consumo de líquidos son de vital importancia. Una dieta balanceada, una dieta alta en fibra, una dieta baja en irritantes y un consumo de líquidos adecuado, que en la mayoría de los casos yo por lo menos recomiendo un mínimo de 2 litros de agua al día, ¿verdad? Y evitar líquidos deshidratantes como la cafeína. Medicamentos, ¿verdad? Que van a ver más adelante que usamos medicamentos para lograr un buen programa intestinal. Y entonces lo que llamamos el cuidado, ¿verdad? El cuidado intestinal, que es parte del programa intestinal, de manera regular y de manera programada, ¿ok? Y prácticamente el objetivo final de un programa intestinal es mejorar la calidad de vida de las personas que viven con una lesión a la médula, ¿verdad? La médula espinal. Hay estudios que demuestran que entre las primeras causas, si no es la primera, de aislamiento social en pacientes de lesión a la médula espinal es miedo, ¿verdad? O vergüenza a tener un accidente o defecarse encima. Así es que lograr un buen programa intestinal eficiente, prácticamente lo que estamos haciendo es mejorando la calidad de vida de estas personas. Así que, ¿cuáles son los beneficios de un programa intestinal? Primero, ves mantener continencia. Así que prevenimos accidentes, prevenimos incontinencia, prevenir ¿verdad? Estreñimientos o complicaciones asociadas al estreñimiento, como no es la compactación, ¿verdad? Que puede llevar a que este paciente tenga que ir a un hospital, una sala de emergencia, una sala de operaciones, ¿verdad? A una decompactación bajo anestesia. También prevenir la diarrea, ¿verdad? Logrando una educación adecuada en la dieta, logrando los medicamentos adecuados, y previniendo el estreñimiento, que a su vez puede venir asociado con algún grado de diarrea o de ¿verdad? Heces líquidas asociadas. También aumentar la independencia, en tanto, ¿verdad? Nosotros esto es lo que se comienza desde la rehabilitación hospitalaria, cuando el paciente está hospitalizado.
entrenamiento para que el paciente logre independencia en su propio manejo de los intestinos, disminuye la depresión y el sentimiento de impotencia en estos pacientes, y eso es bien significativo. También reduce la carga del cuidado personal. Si tú tienes un programa intestinal adecuado, que está programado, eficiente, al mismo momento del día, a la misma hora del día, pues reduce la posibilidad de que durante el día, ¿verdad?, entre medio de las evacuaciones, el paciente tenga que tener varias sesiones de cuidado personal porque tuvo un accidente. O sea que la carga, tanto si el paciente se lo hace independientemente o si recae en un cuidador, pues se reduce al tener un buen programa intestinal. Y también mejora, como mencionalmente, la reintegración a la comunidad, que sabemos que es la meta final, ¿verdad?, de la rehabilitación en pacientes de lesión a la médula, es que esos pacientes puedan regresar a la comunidad y tener calidad de vida. Así que, ¿cuáles son las metas de un programa intestinal? Nosotros queremos tener una evacuación eficiente, una evacuación regular, prevenir la incontinencia y prevenir complicaciones gastrointestinales a raíz de esto. Así que eso es clave para un programa exitoso. Y el programa intestinal no es una cosa generalizada, ¿verdad? Tenemos unos conceptos generalizados, generales, o unos conceptos básicos con los que comenzamos, pero el programa intestinal en realidad se personaliza de acuerdo al paciente y de acuerdo a las circunstancias del paciente. Y a la hora de planificar un programa intestinal para cada paciente, debemos hacer una evaluación individualizada. Esto empieza con un historial comprensivo, donde nosotros evaluamos los hábitos intestinales actuales y los hábitos intestinales premórbidos del individuo, incluyendo la frecuencia, la duración y la satisfacción que él tiene actualmente con cómo está moviendo el intestino. La dieta actual, la dieta premórbida, por ejemplo, yo he tenido pacientes que se nos hace bien difícil lograr un programa, ¿verdad?, intestinal adecuado. El paciente tiene muchos accidentes durante el día y uno vuelve atrás a la dieta o a condiciones premórbidas y el paciente era intolerante a la lactosa y quizás no se haya dado cuenta, y ahora, como pues no tiene control de sus intestinos, está saliendo a relucir. Esas cosas, un buen historial te puede ayudar a moldear, ¿verdad?, la dieta, que tanto puede contribuir a un buen programa intestinal. Medicamentos. Sabemos que hay medicamentos que los pacientes pueden estar tomando, ¿verdad?, luego de una lesión al cordón, como a la médula espinal, como los antibióticos. Medicamentos anticolinérgicos como oxybutinina, que sabemos que pueden causar estreñimiento, agravar el estreñimiento en estos pacientes. Medicamentos antidepresivos que comúnmente se usan en estos pacientes. Y medicamentos para el dolor, como lo son los opioides, que sabemos que también causan estreñimiento y nos pueden, ¿verdad?, complicar tener resultados efectivos en un programa intestinal. Hay que evaluar también la asistencia disponible que tiene el paciente. Esto es un paciente que se lo va a poder hacer independientemente o no, y si no puede, ¿qué asistencia tiene en la casa? También la habilidad, una cosa que hay que examinar, ¿verdad?, o la habilidad del paciente de dirigir a otros, ¿verdad?, de dirigir su cuidado si el paciente no lo puede hacer independientemente. Y finalmente la accesibilidad y el equipo que el paciente tenga en el hogar, pues eso también te va, ¿verdad?, a poder ayudar a tomar una determinación si esto es un paciente que debería tener un programa intestinal en la cama versus si tiene un baño accesible, versus si tiene quizás un inodoro al lado de la cama que pueda acceder. Todas esas cosas son cosas que tú tienes que preguntar en un buen historial para decidir cuál es el manejo adecuado de este paciente. Y lo que nosotros, aquellos que trabajan en hospital, lo que tú haces, ¿verdad?, en el hospital, tú quieres que se traduzca a lo que el paciente va a poder estar haciendo en la casa, así que son preguntas importantes. El examen físico también es importante cuando estamos haciendo una evaluación para decidir qué tipo de programa intestinal es más adecuado para este paciente. Y eso incluye, ¿verdad?, evaluar la capacidad de las extremidades superiores, la dexteridad de las extremidades superiores. Evaluar, hacer un examen, ¿verdad?, abdominal. Este paciente puede estar distendido. Esto te puede dar información sobre alguna otra condición, ¿verdad?, underlying. Puede tener un ilio, una constipación bastante severa, y pues quizás tienes que manejar eso primero antes de entrar de lleno en un programa intestinal. Función cognitiva. Este es un paciente que va a poder entender los pasos que conlleva el programa intestinal o poder, ¿verdad?, dirigirse a una persona. La movilidad de este paciente en la cama. Este paciente se puede virar, puede estar fácil de lado. Este paciente se puede sentar, se puede transferir a un inodoro. ¿Cuál es ese balance sentado? Si yo estoy planificando que este paciente se pueda hacer un programa intestinal independiente. Todas esas cosas son cosas que en examen físico debemos evaluar. Problemas en la piel que me puedan, ¿verdad?, afectar ¿verdad?, el programa intestinal, úlceras sacrales que se puedan infectar con el programa intestinal, cosas así.
Tono y reflejos en las extremidades, porque te van a ayudar, el tono y los reflejos te van a ayudar a poder distinguir qué tipo de intestino, si esto es una lesión de neurona motora superior o esto es una lesión de neurona motora inferior. Y entonces el examen rectal, ¿verdad? Que es parte del examen de Asia que hacemos en todas las lesiones traumáticas, pero el examen rectal, más allá de mirar la sensación rectal y la contracción voluntaria del esfínter, hay mucha información que podemos obtener de un examen rectal que nos puede ayudar a identificar si este paciente tiene una lesión de neurona motora superior o inferior, y si yo debo estar pensando en un programa intestinal para cada tipo de vejiga. Y estos son el tono rectal, cuando uno hace el examen digital, ese tono rectal, si es un esfínter flácido, si es un esfínter que está bastante tenso, espástico. El anal wink, no pude encontrar honestamente la traducción de esto, es ese reflejo que cuando uno estimula, ¿verdad? Uno pincha ese esfínter anal, uno ve la contracción del esfínter. Eso me dice que los reflejos sacrales más bajos están intactos, o sea que muy probablemente esto es un intestino reflexivo. Y el reflejo bulbocavernoso, que es uno de los reflejos vitales para uno poder determinar qué tipo de intestino uno va a hacer. Es ese reflejo que uno, por lo menos en las personas varones, uno, mientras está haciendo el examen rectal, uno, ¿verdad?, aprieta o estimula el glans del pene, la cabeza del pene, o si el paciente tiene un catéter, uno puede alar un poco el catéter y resentir ese reflejo, esa contracción en el esfínter anal, y eso te da información de que los reflejos sacrales más bajos están intactos, así que tú estás pensando ya en un programa de neurona motora superior. Ok, una vez pues ya uno tiene la idea en la mente de qué tipo de intestino, ¿verdad?, tiene este paciente, pues entonces viene la planificación. Y, ¿verdad?, son dos cosas diferentes, el cuidado y lo que es el programa intestinal. Cuando hablamos del cuidado intestinal, es ese término que usamos para el acto, ¿verdad?, o la eliminación asistida de las heces fecales, y el cuidado intestinal es parte de lo que es un programa intestinal. El programa intestinal en sí, ¿verdad?, consiste en promover el movimiento intestinal de las heces mediante el uso ya sea de ablandadores fecales y o, ¿verdad?, medicamentos estimulantes. Y entonces, además de eso, pues realizar el cuidado intestinal, ya sea mediante la estimulación rectal dactilar o la remoción manual de las heces fecales, dependiendo qué tipo de intestino tenga nuestro paciente. ¿Cómo se hace la estimulación rectal dactilar? ¿Verdad? Y esto es, por lo menos así es la manera general en que se hace, en lo que el paciente logra, ¿verdad?, una independencia. Se coloca al paciente en la posición acostada del lado izquierdo, ¿verdad?, o sentado en el inodoro si el paciente ya tiene mejor control de tronco, o aquellos pacientes parapléjicos que tienen buen control de tronco. Utilizando guantes, ¿verdad?, la manera más adecuada, se inserta gentilmente el dedo lubricado en el recto, ¿verdad?, más allá de ese canal anal, y se comienza la estimulación, ¿verdad? Esto es una vez ya nosotros, si decidimos que vamos a usar medicamentos como supositorio, el supositorio se inserta anterior a la estimulación rectal, y entonces después se procede con esto. La manera correcta de hacer estimulación dactilar, se mueve el dedo gentilmente en un patrón circular, como pueden ver más o menos en el diagrama, manteniendo contacto en todo momento con la pared del recto, ¿verdad?, porque lo que queremos es estimular y estirar esa pared rectal para promover el reflejo que mencioné antes, que es el reflejo rectocolónico, para promover esa peristalsis del colon. La estimulación dactilar se realiza por un periodo aproximado de 30 a 45 segundos, no debería exceder más de un minuto. Con 30 a 45 segundos usualmente es suficiente. Luego de esto, ¿verdad?, se permite, ¿verdad?, que el cuerpo, que el recto expulse las heces fecales, y se repite este proceso, se repite el proceso de estimulación dactilar aproximadamente cada 10 minutos hasta que ya pues no se expulsen más heces, o lo último que salga sea esta mucosidad, ¿verdad?, que nos da a entender que ya el vaciado se completó. Y es importante, ¿verdad?, tener las expectativas claras de en qué consiste el programa intestinal y darle esas expectativas al paciente. Un programa intestinal se espera que tome alrededor de 45 minutos a una hora. No, es bien raro que un programa intestinal se complete en 20 minutos, 30 minutos. Y esta expectativa, mientras más temprana uno se la deje saber al paciente, pues más preparado el paciente está y más consciente está de los resultados del programa intestinal. Así que, ¿en qué consiste la remoción manual de las heces? Esto es lo que hacemos cuando tenemos una lesión
que pensamos que es por debajo del nivel del cono medular, perdón, o cuando tenemos un intestino que después de haber hecho un examen físico nos da la impresión que es un intestino irreflexivo, un intestino de neurona motora inferior, ¿verdad? Y esto de lo que consiste es insertar de 1 a 2 dedos lubricados en el recto y gradualmente sacar las heces, todas las heces fecales que estén al alcance. Es un trabajo manual. Toma menos tiempo que lo que tomaría el programa intestinal de una neurona motora superior o de un intestino reflexivo, pero aún así toma tiempo porque tú quieres estar seguro que tú pudiste remover la mayor cantidad de heces fecales posibles para que el paciente pueda alcanzar continencia entre medio de cada evacuación. La única limitación, ¿verdad?, con esto es que estos pacientes, como mencioné anteriormente, están más propensos de tener episodios de incontinencia entre medios. Son pacientes, esto es una tarea más laboriosa y el individuo, ¿verdad?, en muchas ocasiones tiene que realizar un programa intestinal más de una vez al día para lograr esa continencia. Medicamentos. Mencioné que, ¿verdad?, que parte del programa intestinal es medicamentos. Y estos pueden ser vía oral o vía rectal. Cuando hablamos de los medicamentos vía oral, estamos hablando de ablandadores de la heces que facilitan ese tránsito por el intestino. Estamos hablando de estimuladores que mueven las heces hacia adelante o de laxantes, ¿verdad?, formadores de masa, que es lo que queremos usar en pacientes que tienen lesiones de intestino irreflexivo, que es para prácticamente formar la excreta y prevenir heces líquidas y prevenir la incontinencia. Y por el otro lado tenemos medicamentos por la vía rectal, que son los supositorios estimulantes, que van a estimular el movimiento del colon y el movimiento del recto para asistir al vaciamiento. Y vía rectal son los que usamos cuando tenemos intestino reflexivo, ya que en el irreflexivo no tenemos el reflejo rectocolónico, así que no, de nada sirve que usemos un estimulante vía rectal, porque no va a tener el efecto que estamos buscando. Así que cuando hablamos de intestino reflexivo, la meta, de manera breve, es, queremos heces blandas, pero formadas, voluminosas, que salgan fácil, que puedan ser expulsadas fácilmente con estimulación digital o dactilar. La cantidad mediana o grande, ¿verdad?, si lo quieren un poquito más cuantizable, pues sería aproximadamente 2 tazas de material fecal, es lo que se considera una buena evacuación. La frecuencia idealmente a diario, ¿verdad? Una vez ya el paciente entra en un programa más, ¿verdad?, más eficiente, más de rutina y el paciente ya conoce un poquito más su cuerpo, esto se puede cambiar a cada 2 días, pero idealmente cada día. Idealmente el programa intestinal se debe hacer a la misma hora todos los días y la recomendación es 30 minutos de haber consumido alimento o de haber consumido una cantidad, ¿verdad?, relativamente alta de agua para poder, ¿verdad?, sacar ventaja del reflejo gastrocolónico, ¿verdad?, que es que comemos algo y el intestino se mueve y propulsa hacia adelante. Y en términos de programa, pues lo ideal es la estimulación dactilar, ya sea con o sin un estimulante rectal, con o sin un supositorio, dependiendo de los resultados que tengas con o sin él. Las metas de un programa intestinal irreflexivo es tener heces firmes, más formadas, que se retengan entre medio de cada programa, pero que no sean demasiado duras o demasiado sólidas para que se puedan remover manualmente con facilidad. Nuevamente queremos lograr esto diario, inclusive muchas veces más de una vez al día. Opciones adicionales, y yo creo que con esto termino, estos están indicados en aquellos pacientes cuyo programa intestinal no da resultado, ¿verdad? Y el paciente recurre en estreñimiento severo, recurrente, varias veces, ¿verdad? Como mencioné, llevando al paciente a sala de emergencia, requiriendo desimpactación bajo anestesia, o en pacientes que no tienen asistencia para realizar el cuidado intestinal y no lo pueden hacer de manera independiente. Y estas opciones, pues, son quirúrgicas ambas. La primera es la colostomía. La colostomía prácticamente es, ¿verdad?, segmentar el intestino y conectar ese intestino grueso a la pared abdominal. Y entonces de ahí, pues, recolectar las heces fecales a través de una bolsa que se cambia diario o las veces que sea necesario al día. Eso también se recomienda en pacientes que tienen úlceras sacrales infectadas o úlceras sacrales que no sanan. Y pacientes que están propensos a tener episodios de incontinencia que agrava la úlcera sacral, pues una colostomía es una opción. Y la otra opción que se usa más en pacientes pediátricos, por lo menos yo acá en los Estados Unidos, yo creo que no he tenido ningún paciente adulto con este procedimiento, pero es una enema anterograda continente, ¿verdad? Es prácticamente conectar
el colon ascendente a la pared abdominal usando la válvula ileocecal, y el paciente diariamente se administra un enema que puede ser de agua directamente de la pluma, y el paciente, como quien dice, se destapa el intestino, no sé, se flochea, no sé cuál es la palabra en español correcta, pero prácticamente se limpia el intestino de una manera anterógrada, ¿verdad? Desde la parte ascendente del colon, para que entonces las heces puedan ser expulsadas. Con esto termino. La habilidad para realizar el programa intestinal pues va a depender del nivel de la lesión, ¿verdad? Después que nosotros hayamos hecho un buen examen de la ASIA para ver el nivel. Aquellos pacientes en lesiones, ¿verdad?, de C5 hacia arriba, se espera que sean independientes en poder, ¿verdad?, instruir verbalmente el cuidado del intestino, pero van a ser dependientes en la ejecución. Aquellos pacientes C6 pueden asistir en la ejecución, pero aún así necesitan asistencia. Mientras que los de C7 hacia abajo, pues son pacientes que usualmente se espera que logren ser independientes en el manejo del intestino. Así que estos son, es bueno conocerlo para no poder establecer expectativas en el paciente y expectativas en la rehabilitación. Problemas más comunes que pueden ocurrir por intestino neurogénico, accidentes frecuentes, resultados tardíos, que el paciente se haga el Bowel Program y tenga resultados en 4 horas, un vaciado intestinal prolongado, estreñimiento crónico, complicaciones de estreñimiento como lo son las hemorroides, pacientes que pueden tener asociado al intestino neurogénico mucho gas, y eso los lleva, yo tengo pacientes que me dice que se levanta todas las noches, cada hora, porque tiene gas y no sabe si es gas o si va a mover el intestino. Así es que estas son complicaciones que pueden ocurrir, y pues lo que es la disreflexia autonómica, que sabemos que en pacientes que padecen de estreñimiento o compactación, pues están a riesgo de desarrollar disreflexia autonómica. Así que con eso termino. No sé si